Señor, gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de venir con libertad ante ti a través de lo que tú nos has dejado escrito. Abre nuestro corazón y siembra tu verdad en nosotros y que haya una cosecha abundante para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 25 comienza con una frase muy fuerte y muy clara. Murió Samuel. Murió Samuel. Y esto nos muestra que puede ser un gran hombre de Dios. Samuel fue un hombre, un siervo del Señor, un hombre que Dios utilizó de muchas maneras, pero al final solamente un hombre. Al final no era más que una persona y murió. Y, y todos en algún momento vamos a fallecer, a no ser que el Señor venga, pero todos falleceremos. Y lo único que va a importar es qué pasó con nuestra vida. ¿Valió la pena? No en el sentido de riquezas, no en el sentido de grandes éxitos mundanos. ¿Valió la pena a la luz de la eternidad lo que vivimos, lo que hicimos, lo que experimentamos, las relaciones que forjamos? Samuel, por supuesto, tuvo defectos, pero ¿valió la pena? Yo creo que sí. Ahora, aunque murió, nos lo encontraremos más adelante en un capítulo muy extraño, pero que en unas cuantas semanas tomaremos. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. No quiere decir que en su casa, literalmente, sino que en su ciudad ahí lo sepultaron. Y se levantó David y se fue al desierto de Param. Eso está al sur por el mar muerto, al sur del mar muerto. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Carmel, no el monte Carmelo, sino una zona que se llama Carmel. Este hombre dice que era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Las ovejas y las cabras eran uno de los grandes bienes que había, que se los tenía sobre todo para obtener lana de su lana, ¿no? Para hacer tejidos y ese tipo de cosas. Versículo 2, seguimos. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Es decir, es como el tiempo de la cosecha, así como digo, la gente que sembraba, había un momento de cosechar. En este momento era el momento de esquilar las ovejas, ¿no? Las ovejas se llenaban de mucha lana y había que cortar, y era como la cosecha, porque luego eso es lo que se trabajaba y el material, la materia prima para vender y todo lo demás. Entonces era como un tiempo de cosecha, un tiempo de gozo, de festejo, de provisión. Versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal. Veremos en el versículo 25, si te vas al versículo 25, que dice, no hagas caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, que Nabal quiere decir insensato o tonto, y la insensatez está con él. Entonces ya sabemos de Nabal algo, sabemos que es tonto o insensato. Y probablemente no se llamaba Nabal, es decir, no es como que su mamá le puso tonto de niño, sino que a lo mejor era el apodo que le pusieron y su apodo era eso, reflejaba a alguien insensato, sin sensatez, sin entendimiento. Pero en cambio su mujer, dice Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras. Otras versiones traducen como áspero y grosero. Este es el ejemplo perfecto de la bella y el bestia, ¿no? Ella era una mujer delicada, dulce, pero él era un verdadero patán. En esa época los matrimonios se pactaban y a lo mejor incluso se pactaban antes de que nacieran los niños. Y probablemente Abigail no tuvo opción y ella siendo una mujer eh,
dice ahí, de buen entendimiento, es decir, lo contrario de Nabal, ¿no? Lo contrario de insensatez. Ella era sensata, prudente, inteligente, sabia y además de hermosa apariencia. Que este término hermosa apariencia se usa en la Biblia muy pocas veces, para solo 3 mujeres. Te dejo de tarea que busques cuáles son estas 3 mujeres que tienen este término. Y él era pues un patán. Y que te decía que probablemente ella no tuvo elección. En aquella época los padres escogían. Y probablemente el papá de Abigail pensó, pues viene de una familia adinerada, le va a hacer bien a mi hija estar casada con un hombre así, no va a pasar hambre. Pues la, la casó. Eh, pero la cosa es que el día de hoy ya no se arreglan los matrimonios así, en la mayoría de los casos. Y creo que es bien importante que tú consideres, si estás soltera, con quién te vas a casar. O con quién ni siquiera te vas a casar. Cuando ya te estás pensando en casar es que ya hay un camino recorrido, ya hay una relación establecida. Yo creo que tiene que ser un paso antes. ¿Con quién vas a establecer amistad? No seas insensata en tener relaciones de amistad con insensatos. Eh, no van a cambiar. El insensato va a ser insensato. Busca en Proverbios. Me muero por estudiar Proverbios porque creo que hay muchísimo, pero busca en Proverbios lo que se habla del hombre simple, del hombre insensato. Y eh, no es alguien que quieres tener a tu lado. Y hombre o mujer, porque también hay mujeres que son insensatas. No busques la compañía y la amistad de alguien que sea así. O sea, no repitas este patrón de la bella y el bestia, porque es muy común y es muy doloroso. Lamentablemente es muy doloroso. Yo platico a menudo con matrimonios en los que claramente uno de los dos es el sensato y el otro es el insensato y hay siempre mucho dolor. Y este hombre es rico, pero hay muchos tipos de riqueza. Riquezas materiales, pero también hay riqueza de carácter. Y créeme, necesitas a alguien que tenga riqueza de carácter. Alguien cuya vida dé fruto de estar caminando bien delante del Señor. No seas insensata. Ahora, ¿qué tal si tú dices, pero pues este sermón me llega 30 años tarde, o 10 años tarde, o aunque sea una semana tarde de haber sabido, pues, pero pues ya dije, sí, acepto, ya estoy casada, ya estoy casado, ¿qué me espera o qué puedo hacer? Bueno, sigamos leyendo. Versículo, eh, ahí mismo en el versículo 3, era un hombre duro, de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 hombres y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores, o sea, los pastores son los que cuidan las ovejas. Y ellos han estado durante todo el invierno, durante un año más o menos, guardando las ovejas para prepararlos para que los esquiladores ahora las pelen, ¿no? Entonces, tus pastores han estado con nosotros en el campo. O sea, no es que David se metía a los terrenos de Nabal, ¿no? Sino que sacaban las ovejas al campo y David con sus hombres estaban en ese campo y dice que no les tratamos mal, y eso que eran 600 hombres armados. Era muy común que a merodeadores o ladrones de otras tribus, ¿no? Moabitas o filisteos, entraran a la tierra y pues encontraran pastores con sus ovejas, y pues viene un ejército o un pequeño grupo de asaltantes y se llevan unas ovejas y, o sea, era muy común. Pero David estaba ahí y no solo nunca asaltó ni robó a Nabal, sino que además los estuvo protegiendo.
Estuvo protegiendo a los pastores de posibles asaltantes que pudieran venir. Entonces dice, no los tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto, acuérdate, es como si David estuviera hablando. Estos hombres están llevando las palabras de David. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. ¿No? Hemos venido en un día de gozo. No estamos viniendo en un momento difícil, sino un momento en que, digamos, estás cosechando. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. David había prestado un servicio. David había protegido a los bienes de Nabal, y lo que le está diciendo a Nabal está lejos de un chantaje, está lejos de decirle si no quieres que yo deje de protegerte, entonces paga el derecho de piso. No, nada que ver. Simplemente le está diciendo, hemos estado haciendo eso, hemos estado sirviéndote. Si tú dejo a tu consideración, y a tu gracia y a tu misericordia lo que puedas darnos. Y David lo está dejando al lado está dejando todo del lado de Nabal. Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron, porque pues dejaban la bolita en manos de Nabal, ¿no? Según lo que tú quieras, según tu gratitud, según tu generosidad, así esperamos que nos des. Y callaron. Versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Ahora, por supuesto, sabía quién era David. No es que no sabe, como que no entiende, no lo conoce. Es una manera de decir, ¿y quién se cree ese tal David? Ahora resulta que es alguien importante. Y como que, ¿quién es para pedirme que yo tengo? ¿Por qué tendría que yo darle? ¿Quién es para que yo le dé? De hecho, fíjate lo que dice después. ¿Quién es el hijo de Isaí? ¿Quién le llamaba a David hijo de Isaí? Saúl. O sea, está diciéndole, o sea, ahora el hijo de Isaí viene a mí a pedirme que yo le dé algo. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿No será más bien que es un esclavo que debería estar bajo el rey, pero es un rebelde y está escapando de un castigo que se merece? He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Yo creo que si en verdad viniera gente y le dijera, danos y no sé qué, podría haber dicho, pero ¿por qué le voy a dar a alguien si no sé de dónde son? Pero todos sabían quién era David y sus pastores podían dar testimonio de lo que habían vivido a su cuidado. O sea, no hay razón excepto una, egoísmo. Pues Nabal es necio. ¿En qué está pensando? Mi agua, mi pan, mi carne. ¿Por qué se la voy a dar a alguien más? Versículo 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. David reacciona de una manera que no es correcta. David está en un momento, ¿te has dado cuenta que hasta el momento nadie ha mencionado la palabra Dios? Yo siempre que estudio pongo en mi Biblia con un color específico toda mención de Dios, Jehová, el Señor, y hasta aquí no hay ninguna marca de Dios. Por supuesto, Nabal no está pensando en Dios. ¿Pero qué crees? David tampoco está pensando en Dios. Por eso dije Nabal tal vez, ¿no? Está actuando como si en vez de David se llamara Nabal, ¿no? No está actuando como la semana pasada. ¿Te acuerdas con Saúl? Tuvo la oportunidad de matar a Saúl.
Pero dijo, no, no lo voy a hacer. Hay una honra ante Dios que tengo que guardar porque es el ungido de Dios. Estaba dirigido por su espíritu. En cambio aquí, Nabal, ¿no? David, lo que hace es, ¿cómo? ¿Que quién soy yo? Pues ahora me va a conocer. A ver, todo el mundo, póngase su espada. 400 hombres contra un necio. Y se lanza todo arrebatado contra Nabal. Otra vez, el problema es una cuestión de carácter. Y en este momento David estaba en un mal día. No estaba buscando al Señor. No estaba buscando agradar a Dios. Estaba buscando defender su honra. Qué curioso que cuando se trata de Saúl, David mantiene una especie de cordura, pero con Nabal no. Probablemente tiene que ver con que Saúl es el rey. En cambio, Nabal no es nadie. Nomás es un hombre rico. Y nos suele pasar eso. Solemos ser muy pacientes y tolerantes con personas que consideramos de alguna manera importantes. Y con personas que consideramos poco importantes, o por lo menos no importantes para mí, podemos hablar y tratar con desprecio. Eso es falta de carácter. Vuelvo a lo que les decía al principio. ¿Sabes qué? Cuando estés con alguien, chécate cómo trata a las otras personas. Si te invita a comer, chécate cómo trata al mesero. Chécate cómo trata al que le ayuda, al viene que le ayuda a estacionar el coche. Chécate cómo trata a las personas sobre las que él no está sujeto, sobre las que él podría tener algún tipo de autoridad. Ahí se revela el carácter. Entonces, creo que David está actuando mal. Está todo alebrestado, está así todo arrebatado. Pero, versículo 14, uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. Aquí, por fin alguien cuerdo, ¿no? Dice, oh, ¿qué hacemos? Porque yo escuché que Nabal le dijo esto a los hombres de David y sé cómo se va a poner David. Entonces, ¿qué hacemos? Y corre y le dice a Abigail, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido. Saherir, la palabra saherir es una palabra que quiere decir literalmente lanzarse encima. Y se utiliza como cuando un ave de rapiña se lanza sobre su presa. Y entonces dice, David vino a saludar y Nabal se le fue encima. Y aquellos hombres, David y su ejército, han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Por eso vine a ti, Abigail, porque si voy y le digo, oye, Nabal, no creo que seas... No entiende, es necio, no puede escuchar. Característica de los necios. Cada que le intentas decir, oye, yo creo que tú deberías... Sí, claro, yo sé. No hay manera de que escuchen, tienen tapado el oído. No pueden, no tienen la humildad para escuchar. Abigail, en cambio, sí. Fíjate lo que hace Abigail. Verso 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y tú dices, ¿qué? O sea, ¿cuánto? Y esto es lo que tenía ahí a mano. O sea, a Nabal no le faltaba. Realmente lo único que tenía era un corazón duro. Mucho egoísmo. Porque esto lo tenía a mano. Abigail nada más dice, a ver qué hay en la cocina. Pues nomás hay 5 ovejas guisadas, 200 panes.
Pues órale, lo sube todo en asnos y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Pues sí, ¿para qué? Si el cuate no se le puede ni hablar. Verso 20. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. ¿Sabes qué tenía esta mujer además? Valor. Porque no solo valor, sino temor de Dios. Porque está casada con un hombre necio. Está casada con un patán. ¿Qué era lo lógico? Lo lógico era decir, ok, alisten toda esa comida, trépenla en burros, vámonos. Vamos a darnos voy a visitar a mi mamá y ya se va. Y cuando regrese, híjole, lamentablemente encontré a mi marido descuartizado. Pero ahora soy libre de ese pelafustán que tenía aquí como yo como cónyuge. O sea, ella pudo haber hecho eso. Y en un sentido muy humano, muy carnal, ¿quién podría haberla culpado? Pero en vez de eso, sale a dar la cara por su marido. ¿Por qué? Porque es su marido. Y porque aunque él es insensato, ella no lo es. Y ella sabe que su lugar está con su esposo. Ahora, ¿qué sucede? Versículo 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Imagínate cómo está hablando David, ¿no? Ya no es este hombre ni siquiera. ¿A qué sirve todo lo que a este le he guardado? Sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y es como, ¿cómo? ¿David? O sea, ¿qué culpa tienen los hombres que vivieron en... O sea, que tú estés enojado con él es hasta cierto punto comprensible. No es comprensible que quieras ir a matarlo, pero que estés sacado de onda es comprensible. Pero ¿y los demás qué? Estás haciendo un Saúl. Estás actuando como Saúl, estás actuando neciamente. Hasta este momento es la primera vez que aparece la palabra Dios. Versículo 22. Así haga Dios a los enemigos de David. O sea, aparece y aparece clamando por una venganza. Básicamente David está diciendo, a mí nadie me trata de esa manera y le voy a enseñar una lección y se va a dar cuenta que conmigo no se mete. ¿Conoces gente así? Insensatos. ¿Qué dice Jesús? Bueno, no nos da tiempo de ver todos los pasajes, pero Jesús dijo que cuando te hieran una mejilla, pusieras la otra. Esto no está hablando de que si te golpean en un asalto digas, ahora pégame aquí. No, no, simplemente está diciendo, recibe la deshonra, recibe el agravio. Pablo en Romanos 12 dice con toda claridad que hagas bien a tus enemigos, que les bendigas, que si tu enemigo tuviere hambre le dieras de comer, que si tuviera sed le dieras de beber. Entonces, David está en un mal momento, pero David y Nabal tienen una diferencia. David está en un mal momento, mientras que esa es la condición que tiene Nabal todo el tiempo. O sea, David está actuando mal, pero está actuando mal cuando en el fondo la Biblia dice que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo se va a resolver esto? Bueno, versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. No es que lo está adorando, simplemente está mostrándole todo el respeto que su esposo no le mostró. Se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. O sea, ella está saliendo a defender a su marido a costa de su propia vida. ¿Vas a matar a alguien? A mí, por favor, que sobre mí caiga este castigo. Y ojo, no es que está casada con un hombre maravilloso que la trata bien, porque a lo mejor una mujer dice, no, yo sí daría mi vida por mi esposo, es que no sabes cómo me trata, es una maravilla. No sé.
me- lo veo y en verdad veo a Cristo cuando me trata. Qué buenísimo, si es así. Quiere decir que por misericordia, por gracia de Dios, en verdad te casaste con un hombre que no es insensato. Pero este no es ese caso. Este es el caso de una esposa que es piadosa, casada con un patán. Y aún así, ella está saliendo a dar la cara por su esposo. Dice, versículo 24, se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señora, a ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Digamos que alguien puede decir, tengo derecho entonces de decir a los demás, ¿sabes qué? Mi esposo es un tonto y... Sí, número uno, si lo que estás haciendo es salvar la vida y la honra de tu esposo. Porque ella no está yendo como, ay, comadre, mire, fíjese que lo que pasa es que otra vez el Naval está haciendo una cosa y fíjate que vino. No, no está haciendo un chisme. Ella está yendo con aquel que fue agredido, está confesando la agresión, está incluso disculpando a su esposo. Es que él es así, es torpe. Y yo no vi, si yo hubiera visto a los siervos, por supuesto que sabemos que ustedes han estado protegiéndolos. Perdónenlo, no, casi como, no es mala persona, solo es muy bestia. Acuérdate, la bella y el bestia, ¿no? Entonces, ¿puedo decir de mi esposo que es un tonto? Solamente si estás buscando guardar su honra, guardar su vida, y estás dando tú tu cara, estás poniéndote para recibir el castigo en lugar de él o de ella. Si ese es el caso, va. Pero si no es el caso, versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. O sea, ni siquiera se lleva la gloria. No le dice, mira, yo he venido a... No, Dios está guardándote. No soy yo. Dios está viniendo a cuidarte de no derramar sangre. No dice sangre inocente, porque probablemente se merecía ese juicio. Pero ¿tenía que ser de mano de David el juicio? Le dice, tú no deberías derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor, que sean insensatos. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que sigan a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Y es casi, pero si tú no me ofendiste, o sea, pero es que yo no vengo en mi nombre. Yo vengo en nombre de mi esposo. Entonces perdona esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor. O sea, Dios va a hacerte de una descendencia estable. O sea, tu familia va a crecer, va a progresar, va a tener una casa, un linaje estable. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, tú estás del lado de Dios, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, Saúl, sabemos que Saúl se levantó para perseguirte, pero tú no has hecho nada, y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor está ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios. O sea, todos sabemos que te están persiguiendo, te están buscando, pero tú estás delante de Dios. Tú estás delante de aquellos que Dios dice, me agrado en él. Y él, Dios, arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. O sea, cuando pones una piedra en una onda es para lanzarla lejos. Entonces, dice así, estos enemigos van a ser alejados como una piedra en una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, todos sabemos que vas a ser el rey, te están persiguiendo, te quieren matar, pero todos sabemos que vas a ser el rey. Y cuando eso suceda, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa,
no inocente, pero sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. O sea, qué palabras tan sabias. No viene a engañarlo, no viene a manipularlo, no viene con el escote así a tratar de seducirlo. Viene humillada y viene a hacer algo que David necesitaba, recordar las promesas de Dios en su vida. ¿Tu esposa, tu esposo te recuerda las promesas de Dios? Porque todos en algún momento somos un David fuera de foco. Somos un, ¿cómo dijimos? Dabal. Todos en algún momento somos un Dabal. Y necesitamos que alguien venga y nos recuerde las promesas de Dios. Y nos recuerde lo que Dios ha dicho, que Él va a hacer, las promesas que nos ha puesto. Es decir, necesitamos una Abigail a nuestro lado. Hombres, si estás soltero, no pongas tus ojos sobre una mujer cuya conversación no tiene que ver con el Señor. Que cuando después de hablar con esa persona un tiempo, puedes saber de muchas cosas, pero no has considerado en nada el camino del Señor. No estoy hablando de que te enseñe nuevas cosas, pero sí que te muestre cosas que Dios le está hablando. Todos, y lo mismo, mujeres, si estás soltera, busca tu Abigail masculino, ¿no? Que pueda dirigirte al Señor cuando tú estás haciendo un Dabal. Y lo último que le dice es, cuando tú seas rey, acuérdate de mí. O sea, puede tener dos significados. Uno, cuando tengas todo el poder en tus manos, acuérdate que yo vine a interceder, no nos destruyas. Y la otra puede estar diciéndole simplemente, pues esta es mi realidad, o sea, tú te vas, pero yo me quedo con este Nabal. Verso 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a la mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. O sea, no lo está diciendo, bueno, simplemente está confesándole. Si tú no hubieras llegado, no solo hubiera matado a Nabal, lo hubiera acabado con toda la casa. Versículo 35. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Le dice, sí, tienes razón. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el necio Nabal y el necio David? Que David escucha. O sea, ser un hombre conforme al corazón de Dios no es un hombre perfecto, porque no existen, pero es un hombre que puede escuchar, puede ser corregido, puede ser exhortado, puede arrepentirse, sabe que tiene errores, que tiene pecado, pero escucha cuando viene la exhortación. Verso 36. Y Abigail volvió a Nabal. Yo sé que muchos están diciendo, no, ¿cómo no? ¿Por qué? Volvió a... O sea, ¿cómo? Pero espera, volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pues, o sea, ¿qué le va a decir si está ebrio? Y es curioso porque él está en un banquete como de rey, el necio en un banquete como de rey. Y el rey estaba como necio, ¿no? La única cuerda era Abigail. Entonces no puede hablar con su esposo, pues ok, no diré nada. Verso 37. Pero por la mañana,
cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, ya se había despertado, se le había bajado el alcohol, todo, le refirió su mujer estas cosas. Le dijo, ¿qué crees? Ayer tuve que ir a buscar a David, porque David ya venía con todos sus hombres para hacer escabeche de todos los que están aquí. Y le llevé todos estos panes y esto y esto y esto y esto y esto. La Biblia no lo dice, pero probablemente es ahí cuando dice, se desmayó su corazón en él y quedó como una piedra. ¿Mi pan? Mis 5 ovejas guisadas, que eran mi... Y quedó ahí como petrificado. Quedó pues tendido. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Verso 39. Nabal necesitaba ser juzgado, pero no por David. Igual que Saúl, que necesita ser juzgado, pero no por David. David tiene una tarea, aprender a ser rey, tiene un llamado. Y te imaginas si hubiera matado a Nabal, hubiera llegado al trono manchado de sangre. Tal vez después de matar a Nabal, la siguiente vez le hubiera sido fácil matar a Saúl. Verso 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi ofrenda recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. O sea, David dice, wow, no tuve que hacer nada. Y yo sé que a veces tú y yo pensamos, uy, sí, pero es que a veces Dios se tarda mucho. O sea, ya me ofendieron, me dijeron de todo. Yo estoy esperando que lleguen con la noticia, se murió, y no llega la noticia, ¿no? O tal vez no que se murió literalmente, pero ya tuvo un castigo, ya pasó esto. Y Dios se tarda. Sí, Dios tarda lo que Dios tenga que tardar. ¿Por qué? Porque está trabajando en el corazón de David. Acuérdate que ya van varias semanas que hemos dicho esto. Las circunstancias no han cambiado. ¿Quién es el único que está cambiando? David. Y está aprendiendo a ser rey. Ahora David no es perfecto. Fíjate lo que hace. Sobre su propia cabeza, verso 39. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. O sea, ella está diciendo, tú eres el rey. Tal vez no oficialmente, pero todos sabemos que vas a ser el rey, así que pues tú verás si haces bien o mal. Yo me sujeto. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También David tomó a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Y tú dices, ¿qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son hombres llenos de pecado. Saúl está lleno de pecado actuando insensatamente. Nabal está lleno de pecado actuando insensatamente. David está actuando insensatamente. La única que está actuando bien es Abigail. Ahora, tal vez tú estás casada con un Nabal. ¿Qué tengo que hacer? Dirás. Permanece ahí, defiende a tu marido. Ya sabemos las condiciones, ¿no? No estamos hablando de cuando hay maltrato físico, cuando hay golpes, cuando hay ese tipo de situaciones, ¿sabes qué? Pon la denuncia y apártate. Dios no te ha llamado a ser esclava de un patán. Si tu vida, tu integridad corre en peligro o la integridad y la vida de tus hijos,
pon la denuncia ante la policía, que vaya a la cárcel. Quedarte con él no es amor. Pero estás de acuerdo que a veces no es una cosa de violencia y no está peligrando tu vida, nomás es un tonto. ¿Qué hago? Permanece, confía. Si Abigail hubiera dicho, ok, pues ven, que vengan y lo maten. Yo me hago a un lado, me voy, luego regreso. Oh, se murió. Abigail hubiera sido viuda. Pero porque fue a interceder por su marido, torpe, tonto, necio, pero fue a interceder por él. Ahora es la esposa del rey. Entonces, como mujer tienes ese gran privilegio de ser la mayor influencia ante tu esposo y de ser la persona que más puede orar por tu esposo. Ahora, si estás soltera, pues evítate el trauma. Busca una persona que desde el principio sepas que busca al Señor, que agrada a Dios, que busca caminar con Él. Vemos que David es necio, pero está aprendiendo y no va a ser perfecto, pero está aprendiendo. Y sí, cometió el error de tener otras esposas, pero está aprendiendo. Y Dios en su misericordia va a ir enseñándole poco a poco. Pero sería imposible si David no estuviera dispuesto a escuchar. Así que creo que con lo que tenemos que quedarnos de esta historia es que, uno, todos podemos hacer un Dabal. O sea, somos salvos, somos pues ya creyentes, pero podemos tener nuestros momentos de insensatez. Que cuando vengan esos momentos de insensatez, tengas a tu lado a una persona que pueda decirte, eso no está bien. La mejor persona que puede hacerlo, pues puede ser tu esposa, tu esposo. Si no estás casado o casada, un amigo, tus papás. Pero todos necesitamos que alguien nos eche luz cuando estamos caminando en la sombra. Qué triste que haya personas que están caminando de una manera tan terrible y no hay nadie alrededor para decirles, oye, eso no está bien. Y lo he visto en pastores. He visto en pastores que tuitean cosas y yo digo, oye, no hay nadie alrededor para decirle, oh, no pongas eso, bórralo, nada que ver. Están orgullosos ahí deshonrándose, es muy feo y es muy triste que haya personas que no tienen quien les ponga un alto. Gloria a Dios por aquellos que se animan a decirnos, eso no está bien. Pero a lo mejor sí tienes a alguien ahí, pero has sido tan torpe que has cerrado toda puerta para escuchar. Si es así, pregúntale a tu esposa, oye, yo dejo que me corrijas, yo dejo que tú me digas con toda confianza y no tomes represalias. Porque si estás preguntando, acepta la respuesta y a lo mejor te dice, no, no escuchas nunca. Entonces arrepiéntete, no discutas, no digas, no, ¿cómo que no? Claro que escucho, tú eres la que más bien siempre quiere estar hablando, tú eres la que no escucha, tú estás mal. ¿No te parece que es la prueba máxima de que no escuchas? No seas un naval. En ese sentido, sé como David, aprende a escuchar cuando Dios te habla. Vamos a orar. Señor, perdónanos porque más de una vez nosotros hemos cerrado nuestro oído cuando tu voz viene a exhortarnos y a llamarnos. Extiende tu mano y perfora nuestras orejas para que podamos escuchar tu voz. Ayúdanos a ser humildes. Señor, sabemos que no podemos ser perfectos, pero queremos ser enseñables. Y si alguien no tiene a su lado a alguien que pueda, una persona que pueda llamarle la atención cuando está haciendo algo mal, abre sus ojos y muéstrale que sí hay gente que lo ha intentado. Que esto sea para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.